Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en viernes 13 de septiembre del año 2019. Bueno, vamos a hablar de hoy del populismo y la telepolítica. Es interesante hablar sobre este tema porque hay que dejar en claro que todo político, toda persona que quiera entrar en política debe tener algo o una pizca de populismo. O sea, la única forma de llegar a las masas o de llegar a algún cargo de representación, ya sea en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, ser presidente de la República, gobernador, alcalde, etcétera, debe tener una pizca de populismo para poder llegar a ser elegido, a que la gente lo vote, que la gente te escuche. Debe tener, siempre se son una serie de propuestas, una serie de cosas o puntos que los políticos ofrecen para realizar alguna continuidad, algún cambio, etcétera, sobre el mismo cargo que ellos están o quieran ser elegidos. Pero la diferencia de lo que se vive en este momento en la política ya mundial, no solamente en la política chilena, es el populismo y la telepolítica. La telepolítica es el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, para llevar un mensaje muchas veces que no tiene mucho fondo. Y esto se ve en la actualidad o a partir del año 2015 con mucha fuerza. Y un ejemplo que han copiado políticos de derecha e izquierda son los populismos como era Chávez, o sea, un populismo ya al extremo, donde el presidente ocupa los canales estatales para presentar un programa, o sea, una intervención absoluta sobre las democracias. O sea, Chávez tiene un programa, igual que Nicolás Maduro, donde presenta su forma de pensar, sus propuestas, y el supuesto avance de su gobierno. Eso es el extremo del populismo. Pero el populismo en sí también es representado en figuras como Donald Trump, que ocupa medios de financiación, en este caso comprar anuncios en Facebook para intervenir en campañas electorales. Esa es una muestra de populismo y de el uso de la telepolítica. Pero también podemos ir a elementos mucho más pequeños o cosas mucho más o asuntos o elementos mucho más actuales o referentes a Chile. Por ejemplo, un tema muy populista y que no tiene... Una de las características del populismo es que muchas de las propuestas, en este caso vamos a analizar el proyecto de las 40 horas, no tienen ningún estudio de fondo, es solamente una consigna. Esa es una gran... Es una gran... una gran... Es bastante importante identificar cuando una medida, una ley, un proyecto de ley es populista, porque no tiene ningún estudio de fondo, no tiene ningún estudio de impacto. Y el proyecto de las 40 horas es populista por el solo hecho de presentar un proyecto de ley sin estudio de impacto. O sea, cuando en este caso Mónica Rincón le pregunta, o no sé si era Matilde Burgos, pero el CNN, que es un canal menos pro gobierno que puede existir en Chile, masivo, le pregunta a Carol Cariola sobre si tienen estudios de impacto, y Carol Cariola dice que no tienen absolutamente ninguno. Camila Vallejo dice absolutamente lo mismo, que no hay, y llegan a decir que no importa, no tiene ningún y no tiene ninguna importancia que no existe un estudio de impacto. O sea, eso es populismo. Una cosa es querer rebajar
la jornada laboral, que puede ser legítimo y ilegítimo, pero el tema es de presentar un estudio de impacto, debería ser parte de poder, para poder defender un proyecto de ley. O sea, si yo no presento un estudio de impacto, ¿cómo voy a defender el proyecto de ley? Entonces, en eso se va transformando. Esas son medidas populistas. Y para poder reforzar este proyecto de ley se ocupan las redes sociales, se ocupan videos, se ocupa toda una serie de eslogan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se ve, hay una guerra en Twitter, una guerra en Facebook, una guerra en YouTube sobre quién presenta o ellos presentan solamente con eslogan, pero sin ningún estudio de impacto el proyecto. Eso es populismo puro. Y aliado con la telepolítica, porque la telepolítica no es solamente la televisión, es YouTube, Twitter, Facebook, redes sociales, etcétera. No hay debate realmente sobre un tema, un debate político, hay un debate de quién da el eslogan más sentimentalista. Por eso es que llega a ser ridículo que este gobierno de Sebastián Piñera caiga en el juego de que si el PC, el Partido Comunista, presenta un proyecto de ley sobre 40 horas, ellos salen para intentar ganarle al gallito con un proyecto de 41 horas. Es lo más ridículo que puede hacer un gobierno, intentar presentar un proyecto sobre y coronarlo sobre la misma base o sobre la misma razón del proyecto, o sea, la disminución de horas. Ya con eso, con presentar un proyecto similar o que tenga matices, ya está perdido el debate, porque le entrega al PC, a Camila Vallejo, a Carol Cariola y a toda la bancada del Partido Comunista la razón. O sea, hay que disminuir las horas laborales. Entonces, como hay que disminuirla, porque el gobierno de Sebastián Piñera y Camila Vallejo, Carol Cariola y el PC, los dos están de acuerdo que hay que bajar las horas laborales, entonces está perdida la batalla. ¿Por qué? Porque le falta política al gobierno de Sebastián Piñera. No, son simplemente abusan de las redes sociales, de Twitter, de Facebook para gobernar. Y un gobierno debe tener algunas, obviamente debe escuchar al pueblo, pero ellos basan todo su actuar en las redes sociales, y eso es claramente un error cuando estás gobernando, si el que deberíamos es la agenda del gobierno. Eso es una muestra de populismo, pero también existen otras personas que están en política hace muchos años y son el populismo más extremo, en el sentido de que están por ejemplo, un ejemplo de esto es Osandón, el senador en la campaña presidencial de las primarias de la derecha, la última primaria, cuando se le preguntaron datos técnicos, no sabía absolutamente nada. Y ahí está cuando Felipe Cas le pregunta sobre cuánto valía su programa de gobierno. Osandón quedó desnudo con la pregunta porque no tenía absoluto conocimiento sobre cuánto valía su programa de gobierno. El populismo se cuelga de muchas cosas. Se cuelga para poder ganar votos de sectores que no son votantes del mismo sector que uno representa, pero de una forma bastante, o lo intenta construir de una forma solapada. Por ejemplo, Sandón diciendo que la gratuidad era algo viable, que él lo iba a mantener, pero que no sabía cómo. O sea, eso es populismo. O sea, no tener ni siquiera un estudio de impacto o la forma de poder construirlo. Eso es populismo. Prometer, eso es demagogia. Todos los políticos prometen cosas que no pueden cumplir, pero o pueden decir algo que quizás no se puede cumplir porque no están las condiciones. Pero el populismo siempre se basa en dar cosas, en entregar cosas.
En este caso, Camila Vallejo, Carol Cariola y el PC, si estudio de impacto, presentan proyectos de 40 horas. Osandón dice que va a entregar gratuidad, no sabe cómo, no hay ningún estudio de impacto. ¿Por qué? Porque el relato popular impuesto por el gobierno de Michelle Bachelet decía que había que tener gratuidad. Michelle Bachelet, populista, ¿por qué? Llegó e implementó unas políticas de gratuidad que no se han cumplido porque no estaban las condiciones para poder entregar esa gratuidad. Eso es populismo. Prometer cosas a nivel nacional que no se pueden cumplir. Porque yo puedo venir o esos proyectos pequeños que no van a cambiar el destino de un país, pueden ser parte de un populismo, pero a mí son más proyectos de ley anecdóticos, como el día de la papaya, el día del vino, el día del cilantro, no sé, esas leyes ridículas o propuestas o proyectos de ley ridículos que no van a afectar en nada. Eso es más que populismo, eso es payaseo político. Eso es payaseo político. Pero lo que realmente afecta son proyectos de ley o propuestas que van a afectar a toda una nación y no son viables porque no se pueden cumplir. Ese es el populismo que se debe intentar sacar de la política, pero los que dicen no ser populistas son también populistas. En este caso, Felipe Kast se presentó cuando presentó Evópoli, que iba a ser la nueva política, que era una forma de construir un nuevo Chile Vamos, una nueva derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomó bandera del progresismo, como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, etcétera, y lo abrazó por un tema supuestamente de derechos de las personas, pero detrás no tiene ningún estudio de impacto hacia las personas. O sea, ¿va a mejorar la sociedad con eso? Abraza banderas de igualdad, equidad, ellos lo disfrazan como equidad, pero en el tema valórico abraza las mismas banderas del progresismo por un tema de votos, no por un tema de convicciones. Ni siquiera como derechista o como liberal hablan de la libertad, no hablan de la libertad, hablan de equidad, hablan de igualdad, hablan temas o hablan de consignas que son progresistas y no son capaces de defender su propuesta liberal con el lenguaje correcto que deberían ocupar, porque ocupan palabras que no son parte del liberalismo, ocupan palabras que son parte del progresismo. Para mí eso también es populismo. Populismo es disfrazar tu real propuesta. Yo prefiero que un político me diga lo que quiere o que sus políticas o sus propuestas no sean tan transformadoras, pero que sí se puedan cumplir. En eso yo, por ejemplo, como votante me fijo bastante. Yo eso es lo que tiene que intentar hacer los chilenos. Tienen que intentar razonar cuando van a votar por alguien. O sea, si va a venir alguien y va a decir que va a dar salud gratis y una serie de cuestiones gratis y no se pueden cumplir, eso hay que, o sea, no puede ser elegido una persona así, a menos que modere su propuesta y diga que este es un plazo a 20 años, vamos a hacer esto, vamos a construir recursos de esta forma, vamos a crear, como ya las propuestas que yo he dicho en este podcast, que hay que salir de los dogmas económicos para poder construir un Estado que genere recursos y que libere a las personas de pagar impuestos. ¿Cómo se liberan a las personas de pagar impuestos altos, que solamente paguen una mínima cantidad de impuestos? Es que el Estado pase a generar recursos. ¿Cómo? Con empresas. Con empresas. Eso es lo más, llámalo capitalismo de Estado, o como sea, pero es la única forma que yo veo viable para que las personas se puedan desarrollar, para que las personas puedan pagar, incluso llegar a no pagar impuestos.
Sería una maravilla, pero eso se debe hacer de forma gradual. O sea, hay que hacer un estudio y de aquí a 30 años poder tener empresas del Estado que generen riqueza para el país y poder usar esa riqueza en, en pensiones, en salud, en educación, y etcétera, 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 etcétera. Pero eso debe llevar un consenso nacional de querer realizarlo, pero con los dogmas no se puede hacer. No se puede hacer. Pero eso no es populismo. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo una solución para poder bajar impuestos, para poder generar riqueza, pero también entiendo que esto no puede ser, yo prometo que de aquí a 4 años vamos a tener salud gratis y educación gratis sin afectar el fisco. Yo lo que propongo es generar estas empresas para que el Estado deje de chupar impuestos a los contribuyentes y de aquí a 20 años podamos cumplir salud gratis, o no sé si gratis, pero que cueste muy poco, o que realmente el Estado pueda ser y dejar de ser un gusano que chupa impuestos. Porque eso es lo que yo creo que se convierte el Estado, o termina siendo el Estado para mucha gente, un chupador de impuestos, que es incapaz de generar riqueza. Así que el populismo hay que atacarlo, porque es muy peligroso, porque puede salir elegido cualquier personaje nefasto. Bueno, si estás de acuerdo con este comentario, con este capítulo del podcast, compártelo. Y recuerden escuchar todos los medios de podcast por YouTube, suscríbete. Un abrazo, viva Chile.